De nuevo en Rusia y Ucrania, después de las declaraciones más recientes de Donald Trump, que ha llamado a Putin loco, que está matando a inocentes. Bueno, un cambio de rumbo en la retórica estadounidense que todavía no sabemos hacia dónde nos podría llevar. Se habla de sanciones por parte de Estados Unidos, aunque desde la propia administración son conscientes de que si se aplicaran sanciones estarían alejando a Rusia de la mesa de negociaciones. Trump no ha cumplido con ese objetivo electoral, con esa promesa de terminar esta guerra cuanto antes, y vamos a ver en qué punto nos situamos. Mientras tanto, la OTAN habla de un acuerdo del objetivo de gasto en defensa del 5%, espera conseguirlo en la próxima cumbre a finales de junio en La Haya, y tenemos que mirar también a los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hemos conseguido una prórroga, sí, pero ¿hasta qué punto hemos dejado de estar en apuros? Bien, vamos a hablar de todo ello con nuestros invitados. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, Marta, encantado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Un placer. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por Rusia y Ucrania. Vamos a dejar la bofetada a un lado, porque lo comentábamos ahora en los titulares internacionales. Bueno, anécdota del día, cuanto menos. Veremos de todas formas, aunque Macron ha intentado salir por la tangente, diciendo que hay muchas habladurías al respecto y muchas teorías. Pero bueno, anécdota sí o sí del día, indiscutiblemente, pero también noticia del día, ese cambio de retórica, por así decirlo, por parte de Donald Trump hacia Rusia. Miguel, Donald Trump es imprevisible, ya nos tiene casi acostumbrados a esa imprevisibilidad, pero no sé hasta qué punto nos tenemos que tomar esta retórica como un cambio de rumbo dentro de la administración Trump respecto a cómo se dirige o se va a dirigir a futuro a Rusia, o si simplemente es una reacción momentánea que poco va a cambiar los planes respecto a establecer o restablecer esas relaciones diplomáticas con Rusia. Vamos a ver, el problema de Donald Trump es que evidentemente él no tiene un camino crítico que seguir y con el cual dice, pues voy por allá y voy a hacer esto y tal, y me suturo. Este señor se levanta por la mañana y dice, a ver, ahora toca el nuevo tuit del abuelo Cebolleta, y te lo suelta. Entonces, el viernes pasado soltó lo del 50% de aranceles a Europa, pues bueno, porque le dio por ahí. Afortunadamente ya los mercados no le hacen mucho caso, ¿no? En el caso de Putin, vamos a ver, Putin... yo no sé si es que él estaba engañado con él porque decía que le conocía mucho y que tenía relación con él y tal. Putin es un señor del antiguo régimen soviético, es un señor de la KGB y es una persona que quiere ese modelo imperialista que tenía la Unión Soviética antes del año 89. Entonces, este hombre sabemos todos lo que quiere. Él quiere volver a reconstruir lo que era el antiguo imperio soviético y bueno, pues está claro que Ucrania pues le ha salido rana porque pensaba quedársela en 2 o 3 semanas y al final no ha podido, y eso le ha trastocado los planes, pero Putin va a seguir intentando conseguir el máximo posible. Ahora mismo vamos de cara al verano, que es la época en la que se puede luchar en las estepas ucranianas. Entonces, ellos este lo tiene muy claro. Ahora mismo su ejército ya parece que ha cogido ritmo y él confía en 3-4 meses en conseguir avanzar más en el Donbass. Entonces, él al final lo que quiere son esas 3 provincias. Lógicamente, él sabe que gana tiempo y que será mejor para él cuanto más tarde en llegar una tregua o una paz, y él va a intentar seguir así. Entonces está claro que la única forma que se tiene de pararle es con sanciones significativas, porque realmente lo que se ha hecho no ha funcionado. Es decir, él está vendiendo a través de India y China todo el petróleo del mundo y todo el gas del mundo, con lo cual las sanciones económicas no están teniendo efecto. Cuando necesita comprar algo, pues lo compra a través de Uzbekistán, de Azerbaiyán, etcétera. Las triangulaciones que se están haciendo a nivel económico, pues están haciendo que las sanciones sean realmente ineficaces. Entonces, una de dos, o Estados Unidos y los países europeos nos ponemos serios en este tema y pues ponemos coto a estos países que le están ayudando, o sencillamente pues habrá que dejarle que haga lo que quiera. O sea, lo que está muy claro es que ahora mismo el único que puede frenar a Putin es Trump,
y yo creo sinceramente que Trump es de los que en un momento determinado dice, oye, mira, tengo otras cosas que hacer y esta guerra no es mía y adiós. Eso puede pasar, ¿eh? Depende de cómo se levante por las mañanas. Claro, existe ese riesgo, temor, como queramos calificarlo, de que bueno, la paciencia se le agote a Trump y en vez de agarrar al toro por los cuernos, como se suele decir, pues lo que decida sea desvincularse, desligarse lo máximo posible de este conflicto, decir esto no es problema mío, es problema de Europa, que lo solucionen ellos. No sé hasta qué punto eso puede pesar sobre una popularidad ya de por sí mermada. José Manuel, ¿cuál crees que podría ser el escenario más probable si se agotara una paciencia de Trump, que bueno, le estamos viendo algo frustrado ya en estas últimas declaraciones? Bueno, yo creo que efectivamente un riesgo evidente es que Trump se desentienda totalmente de la guerra de Ucrania. Para Trump, esta no es su guerra. Tiene otras guerras, pero esta no es su guerra, ni está especialmente interesado. Piensa que aquí no va a sacar tajada y en ese sentido resulta un poco hasta tragicómico que Trump llame ahora loco a Putin cuando dijo prácticamente que era su primo hermano, que era muy parecido, y que amenaza a Rusia con más sanciones. Y ya lo que resulta un poco de chiste grotesco es que diga que Putin está matando inocentes. Se ha enterado ahora Trump que Putin está matando a civiles inocentes después de más de 3 años en guerra. Es ahora cuando se ha dado cuenta de que estaba matando a inocentes. Desde luego, aquella declaración de que en 24 horas lo iba a solucionar, pues yo creo que además está demostrando poco interés en solucionar este problema, este conflicto, esta guerra. Tiene otro tipo de intereses. En este momento, Trump a veces saca declaraciones para tapar el golpe de Estado silencioso que está dando en Estados Unidos, como dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman, en donde está en gran medida desmantelando lo que era un Estado de Derecho, lo que era una democracia muy consolidada. Y ahora se da como algo normal que Trump ataque a la principal universidad del país, a la Universidad de Harvard, que Trump desmantele el Departamento de Educación, que Trump diga que no va a someterse al derecho internacional, que no va a financiar a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU. Desde luego, la política exterior de Trump es una política exterior que da mucho miedo, que se parece mucho a la actitud y al comportamiento de Putin, y ahí la Unión Europea está bastante sola, porque antes se comentaba que Trump hacía unas declaraciones y menos mal que los mercados no le hacían ya mucho caso pues con las declaraciones que hacía. Pero desde luego estamos en un mundo mucho más inseguro, en un mundo con muchas más incertidumbres, y esto lo vamos a pagar, lo estamos pagando, ya lo está pagando la economía mundial, pero también la economía de Estados Unidos. En el último trimestre, en el primer trimestre del año 2025, la economía de Estados Unidos decreció un 0,3%, cuando en el anterior trimestre había crecido un 2,4%. Es decir, los impactos de estas decisiones van a ser impactos negativos para el orden internacional, para la gobernanza global, para los conflictos y también para la economía. Desde luego, y veremos a ver cuál es el próximo dato de PIB. Recordemos que si la actividad económica se contrae significativamente durante 2 trimestres consecutivos, ya podríamos hablar al menos de una recesión técnica.
vamos a esperar, vamos a mantenernos cautos todavía, pero efectivamente, como bien decías, el impacto en términos económicos, no solo a escala global, hablando de términos generales, sino también en concreto en Estados Unidos, esto ya se está haciendo de notar. Recordemos las advertencias que escuchábamos hace apenas unas semanas por parte de los directores de algunos de los puertos más importantes de Estados Unidos, por ejemplo el de Los Ángeles, alertaba, ¿no?, de cómo ya la economía estaba empezando a absorber el shock por el impacto de los aranceles, y este es el inicio, aunque estamos viendo de todas formas que Trump sigue manteniendo esos aranceles como una herramienta de negociación. Como decíamos la semana pasada, pues teníamos aranceles del 50%, ahora volvemos a tener una prórroga y cabe esperar, por ejemplo, dentro de esta imprevisibilidad, que todavía se vayan ampliando, ¿no?, estos plazos, porque parece que no se quiere llevar a término la magnitud de los aranceles actuales, ¿no?, y lo hemos visto también en el ejemplo de China, pero veremos, ¿no? Mientras tanto, sigue utilizando también esta herramienta y está utilizando también esta retórica para provocar esos vaivenes en la opinión respecto a la guerra de Ucrania. Miguel, al principio hablabas de esas sanciones que no han surtido efecto. De hecho, la semana pasada hablábamos del 17º paquete de sanciones por parte de Europa a Rusia. Mi pregunta es, ¿cuál podría ser el matiz que podría introducir Estados Unidos en esas sanciones si realmente la administración Trump virara hacia esa respuesta de cara a Rusia? Bueno, yo creo que las sanciones tendrían que ir por la vía de bloquear no solo a Rusia, sino a los países que colaboran con él. Es decir, estoy seguro que tú vas a Moscú y tienes cualquier producto occidental que te apetezca, porque le ha llegado por una u otra vía. Y, por supuesto, la producción de petróleo y de gas no ha dejado de tener el nivel que tenía antes, ¿no? Entonces, lo que está muy claro es que las sanciones no funcionan. Es evidente que a China es muy difícil, no sé, obligarla a que bloquee a Rusia. De hecho, pues parece que son bastante aliados, ¿no? La India habría que verlo, porque también es un país muy grande y habría que verlo, porque también está haciendo cosas a través de la India. Los países que son más pequeños, como hemos dicho antes, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, bueno, probablemente ahí sí que se podría intentar hacer algo, pero el efecto sería pequeño. Vamos a ver, una de las cosas importantes es el movimiento del dinero. El movimiento del dinero, como sabéis, se hace a través del SWIFT, ¿no? Yo sé que al principio de las sanciones a varios bancos rusos se les cortó el SWIFT, ¿no? Pero creo que siempre han quedado uno o dos con los cuales hacen transacciones. Es evidente que si se cortara definitivamente el servicio SWIFT a los bancos rusos, pues no podrían mover dinero o tendrían que hacer todo de una manera mucho más difícil, ¿no? Sería mucho más difícil para ellos. Eso puede ser un planteamiento, ¿no? Luego, pues habría que ver en qué medida hay algunos productos que pueda querer Rusia y que se fabrique pues solamente pues en Europa o en Estados Unidos. Esa es otra opción, de prohibir expresamente cualquier tipo de exportación de este tipo de productos. Bueno, es una forma de seguir. Hay otro tema, bueno, pues serían el tema de bloquear saldos rusos o bienes de rusos, de los oligarcas del país que hay en otros países. Eso ya es mucho más fuerte, porque evidentemente se podría hacer las cosas al revés. Bueno, no sé, o sea, estoy hablando sobre la marcha, diciendo cosas que se podrían intentar hacer. La verdad es que es complicado. Rusia es un país grande, es un país que tiene una potencia significativa y bueno, pues es complicado. Pero yo creo que no se han puesto en serio a hacerlo tanto en Europa y sobre todo últimamente en Estados Unidos. Sí, vamos a ver de todas formas porque como decimos, Trump es imprevisible, entonces no sabemos si las palabras que ha destinado en estas últimas horas respecto a Putin son palabras que tienen algún tipo de solidez, que pueden esconder algún tipo de intencionalidad respecto a, pues como decimos, cambiar o virar hacia una postura algo más similar, por ejemplo, a la que vimos por parte de la administración Biden, centrada en las sanciones, penalizar a Rusia. No lo sabemos porque, como bien hemos escuchado en palabras de Trump, no solo en estas últimas declaraciones, sino en otras situaciones, pues se siente cercano a Putin
Putin. Existe cierta camaradería o cierta sensación también de colegas, ¿no? Y creo que uno y otro se ven reflejados en los estilos, en la forma de actuar, de expresarse. Entonces, bueno, no sabemos si esto se va a quedar aquí o si efectivamente puede suponer un cambio de actitud por parte de la administración Trump. Quería aprovechar estos últimos minutos para centrar el tiro más bien en la clave comercial. La semana pasada volvía a reavivarse esa tensión comercial, en este caso sobre Europa. Llevábamos unas semanas centrados en otros ámbitos, que si en Ucrania y Rusia, que si en Gaza. La cuestión arancelaria se había quedado al margen y bueno, de repente pues finalizábamos la semana de nuevo con esas tensiones. 50% de aranceles a la Unión Europea. Trump decía que se le había agotado la paciencia, que no estaba habiendo una disposición por parte de Europa a negociar o al menos alcanzar una postura conciliadora. Amenaza, hablan Trump y von der Leyen, charla agradable según Donald Trump y volvemos otra vez a tener un periodo de relativa calma hasta el 9 de julio, que tenemos ahí una nueva fecha grabada a fuego. José Manuel, sabemos que hay muchas concesiones por parte de Estados Unidos o que exige Estados Unidos a Europa, como por ejemplo el caso del IVA, que Europa no está dispuesta a conceder, valga la redundancia. Entonces tenemos algunas líneas rojas, algunos escollos que son importantes, que no sabemos de qué forma podrían aclararse de cara a esta nueva cuenta atrás que tenemos ahora activada. El problema es que con Trump hay que ir con una brújula e incluso yendo con una brújula pues acabamos con mucho vértigo, ¿no? Porque acabamos mareados. Ya no se sabe muy bien cuál es los aranceles que quiere imponer a cada país, porque los ha cambiado 18.000 veces y además ya no sabemos muy bien los plazos, porque cada día, y además lo anuncia en su red social, cada día plantea un plazo diferente. Ahora dice que el plazo se extiende hasta el 9 de julio. Bueno, yo insisto, a mí me parece que en esta guerra arancelaria ganan muy pocos, ganan a lo mejor determinados intereses en Estados Unidos, determinadas personas, determinados magnates que pueden tener información privilegiada, pero el conjunto de la economía pierde, también de la economía estadounidense. Antes comentaba cómo puede entrar en recesión técnica efectivamente la economía estadounidense, algo que se descartaba, algo que no estaba ni mucho menos en los planes. Trump lo desmentirá, siempre dirá que la culpa es de los europeos, de los chinos, de sus vecinos, de cualquiera, o incluso irá a Sudáfrica y dirá que ahí está habiendo unas matanzas bestiales cuando no eran ni siquiera datos de Sudáfrica. En definitiva, tenemos que entender que aquí hay un componente de desinformación, un componente de discursos de odio muy peligrosos y un componente de golpe de Estado silencioso que se está produciendo en Estados Unidos. Con esto, la verdad es que cualquier día nos puede dar una sorpresa, pero su proyecto lo tiene muy claro y el proyecto que tiene Donald Trump está negro sobre blanco en el proyecto 2025, que es un proyecto de regresión, de involución democrática profunda y desde luego de una enorme agresividad contra Europa, diciendo claramente: ahora les toca pagar a los europeos lo que supuestamente Estados Unidos nos ha pagado en anteriores décadas y para eso, si tiene que utilizar la extorsión, la estafa, lo va a utilizar. Y además los aranceles lo está utilizando como si fueran unos impuestos, como si Estados Unidos fuese el nuevo imperio en donde ellos van a bajar los impuestos en una ley que denomina la ley más hermosa y grande de Estados Unidos, rebaja los impuestos a los estadounidenses, sobre todo a los más ricos,
y quiere que los europeos le paguemos la factura a los estadounidenses a través de los aranceles. Obviamente eso es un maltrato, es un mal negocio para Europa y creo, insisto mucho, que ante eso no deberíamos ser condescendientes ni deberíamos aceptar eso como normal. A China, que no lo ha aceptado, que ha dicho yo estoy dispuesto aquí a aguantar el pulso, pues hemos visto cómo Trump ha entrado por la senda de la negociación y de las concesiones. Ahora parece que los aranceles de China no eran tan importantes y por eso desvió la atención con la Unión Europea. En definitiva, creo que esto va a ser muy malo para la economía, va a ser muy malo para el comercio global y que puede ser un antecedente, puede ser un impulso a una crisis global que podemos sufrir a finales de este año o a principios del próximo. Ya digo, ahora mismo Estados Unidos, que crecía a más del 3%, puede en el próximo trimestre ya darnos datos de recesión. Si es así, Trump intentará decir que no se preocupen, que eso se va a recuperar, no se sabe muy bien cómo, pero la realidad es que estamos mucho peor, que vamos mucho peor y que la economía está sufriendo mucho con los aranceles, que esto no es un buen negocio ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. Y desde luego es una declaración de guerra económica a la Unión Europea. Desde luego, es que de hecho nos lo tenemos que tomar como eso, como una guerra económica, bueno, a Europa, desde luego, y también a China. Miguel, claro, yo sigo con lo mismo. ¿Qué expectativas tenemos en Europa, ¿no?, de cara a contentar a Trump? Porque ahora lo que intentamos buscar en estas negociaciones es un equilibrio entre las concesiones, las peticiones de Washington, pero que, pues que el acuerdo nos siga resultando beneficioso. Además, es que Trump se sigue centrando únicamente en el déficit, ¿vale? Hay un déficit en bienes manufacturados, pero es que hay un superávit de Estados Unidos con Europa en materia de servicios. Claro, lo que quiere Trump es eliminar el déficit o solo tener superávits, ¿no? Pero claro, la balanza comercial es precisamente eso, una balanza. Y aquí pues nos estamos olvidando completamente y Estados Unidos lo que quiere es desequilibrarla, no equilibrarla. Sí, claro. Lo que pasa es que el problema de Trump es lo que, como he dicho en alguna ocasión, su ignorancia de cómo funcionan este tipo de cosas. Porque Estados Unidos es un país en el que los salarios son bastante elevados. Lógicamente, al tener unos costes laborales altos, su producto es más caro. Con lo cual, el déficit, en parte, viene de ahí, de que realmente, pues en otros países se produce más barato. Dice, les pongo aranceles. Si hacen un arancel de producto, que es lo que Europa está persiguiendo, o la batería que tiene preparada contra Estados Unidos, pues eso puede tener sentido para un producto concreto. Aranceles globales, la verdad es que no tiene ningún sentido. El 25, el 50, eso no tiene sentido. Entonces, el problema de Estados Unidos es decir, ¿y yo entonces ahora qué hago? Pues ahora quiero que se produzca todo en Estados Unidos, como le ha dicho a Apple, ¿no? Que el iPhone que va a salir a $3.500 cada uno de los teléfonos. Oiga, mire usted, eso lo que implica es inflación, una inflación galopante. Entonces, no tiene sentido. En segundo lugar, usted quiere que se haga todo en Estados Unidos. Para eso necesita trabajadores, pero no tiene, están en pleno empleo. Y encima dice que quiere quitarse a 20 millones de inmigrantes y lanzarlos a la frontera de México. Son todas muchas incoherencias. Los planteamientos de Trump, que repito que son golpes de tuit, un día tiene un impulso y lo suelta y ya está, no forman parte de un plan económico que como tenía que ser, ¿no? Lo que son los presupuestos generales anuales del Estado, que es donde se tienen que hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, si los aranceles se llegaran a imponer, pues sería una ruina económica, sobre todo para Estados Unidos, Estados Unidos lo iba a pasar muy mal porque es un país en el que los salarios son muy altos y entonces, pues lógicamente, si su producto al final no se va a poder exportar y no va a conseguir solucionar el problema del déficit comercial. Es muy difícil,
Aparte que ya hemos dicho que no todos los países están así. España, por ejemplo, Estados Unidos tiene un superávit importante con España. Con Alemania sí, porque es el gran exportador de Estados Unidos, pero en general hay una serie de países que tampoco, por tanto, no puedes tratar a la Unión Europea de forma global. Al final, yo creo que todo esto son guerras de amagos, de amenazas, de cosas y tal, que bueno, pues yo creo que se van a quedar en nada, sinceramente. Creo que al final habrá unos pequeños aranceles y ya está. Esperemos eso. Miguel, discúlpame, que tenemos que cerrar ya, pero sí, esperemos que esto no llegue a más, desde luego. Así que nos quedamos con estas conclusiones. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este ratito de tertulia. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Hasta luego.